Su pastor Luciano intentó explicar de qué se trataba la serie, y según lo que entendí, esto va con esa serie. Y les digo, según lo que entendí, porque realmente no estoy seguro si entendí perfectamente la idea que él tiene, pero creo yo que sí. Vamos a abrir nuestra Biblia, si tienen Biblia, en Efesios 1, del versículo 3 al versículo 14. Lo voy a leer yo, ustedes síganlo con su vista. Una de mis cartas favoritas es Efesios. Precisamente yo creo que es donde más enseño y es donde más deshojada está mi Biblia. Efesios 1, del 3 al 14 dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Voy a orar. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque puedo venir a ella, Señor, y podemos venir a ella y podemos aprender de ella. Bendita es tu palabra, mi Señor, bendito es tu nombre. Santo Espíritu de Dios, haz tu obra en mí, haz tu obra en mis hermanos. Santo Espíritu de Dios, enséñame a mí y enseña a mis hermanos. Sé tú el mensajero y yo solamente una voz. En el nombre de Jesús. Amén. En el contexto en el que está escribiendo Pablo está escribiendo a la iglesia de Éfeso. Y la iglesia de Éfeso fue una de las iglesias más grandes e importantes en la antigüedad. Éfeso era una ciudad muy importante, Éfeso era una ciudad muy grande y era una ciudad muy religiosa. El apóstol Pablo escribe esta carta desde la cárcel. Es decir, Pablo escribe muchas cartas desde la cárcel y esta en particular la está escribiendo desde la cárcel. Quizá en nuestra condición, o quizás si nosotros estuviéramos en la condición de Pablo, no tendríamos el ánimo de escribir o de intentar animar a otros. Porque estando en la cárcel no hay ánimo de nada, estás encerrado, no hay libertad, no hay cosas. Pablo está escribiendo esto desde ahí y aún así está preocupado por sus hermanos afuera, está preocupado por la gente de afuera, está preocupado por aquellos a quienes él le predicó y quienes fueron salvos por la predicación de la palabra de Dios, y él está preocupado por ellos y les escribe esta carta. Y en lo que hemos leído, quiero que pongan atención en una expresión que se usa constantemente aquí. En el versículo 3 dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y luego si vas en el versículo 4, dice, para alabanza de la gloria, versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, y según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, en Él. Y luego en el versículo 6 nos dice en el amado, y luego en el versículo 9 dice en sí mismo, refiriéndose a Cristo. En el versículo 10 dice en Cristo, y en el versículo 12 vuelve a decir en Cristo, y en el versículo 13 dice en Él. Esta expresión en Cristo, en Él, en el amado, es una expresión muy usada por Pablo.
sobre todo en la carta de los Efesios. Aquí en este breve 10 versículos que leímos, la encontramos mencionada por lo menos 6, 7 veces. Y a lo largo de la carta la vas a encontrar más veces. Y si lees las otras cartas de Pablo, si lees Corintios, si lees Gálatas, vas a encontrar esta expresión constantemente. En Cristo. Pablo utiliza esta expresión para señalar y resaltar la posición del creyente. Es decir, tú como creyente, tu posición es estar en Cristo. Y esto es la posición que tú tienes delante de Dios. Ahora, hay algo que quiero mencionar primero. Todos nosotros como seres humanos estamos en una búsqueda constante de identidad. Queremos una definición de nosotros. Queremos algo que nos diga quién somos. Deseamos que alguien nos diga quién somos. Deseamos saber quién somos. Estamos en una búsqueda constante de identidad. Buscamos sin encontrar algo que nos defina como personas. Desde niños vamos aceptando identidades que nos adjudica nuestro entorno y basamos nuestra vida entera en base a lo que otras personas dicen que yo soy. Basamos nuestra vida entera en lo que mi vecino dice que yo soy, en lo que mi papá dijo que yo era. En eso baso mi identidad entera. En lo que se supone que nos han dicho que somos. Vives por lo que crees o por lo que otros te dijeron que eres. En mi colonia tengo unos vecinos. El bisabuelo de la generación actual, de hecho ya sería el tatarabuelo de la generación actual, vendía droga. El hijo de él vendía droga. El hijo del hijo de él vendía droga. Ahora, los que son más o menos de mi edad, un poquito menores que yo, también venden droga. Su identidad está basada en eso y también se dedican a robar. ¿Por qué? Porque todos se dedicaron a eso. Está basada su identidad en lo que otros les dijeron que eran. Y todo su futuro y el futuro de las generaciones que vienen va a ser exactamente el mismo futuro. ¿Por qué? Porque su identidad está basada en algo que su entorno les dijo que eran y que no había más para ellos que eso. La sociedad, tu familia, tus amigos te clasifican. ¿Eres pobre o eres rico? ¿Eres soltero o eres casado? ¿Eres niño o eres joven o eres viejo? ¿Eres educado o no tienes educación? ¿Eres necio o eres sabio? ¿Eres ignorante o eres sabio? ¿Eres alegre o eres aburrido? ¿Estás enfermo o estás saludable? Y toda tu vida se basa en eso, toda tu acción se basa en eso. El adolescente se asume como adolescente, dice, ok, mi identidad es como adolescente, entonces voy a ser rebelde porque se supone que debo de ser adolescente, y porque como soy adolescente y como los adolescentes son rebeldes, yo voy a ser rebelde. Asumes toda tu identidad en eso. El hombre también asume toda esa identidad en el hecho de que es masculino, es hombre, es proveedor, es todo esto, y toda su vida se enfoca en eso, y toda su vida se basa en eso. Pero esas cosas explican algo de ti, pero no te definen. Esa no es tu identidad, ese no es tu verdadero yo. Explican algo de ti, dicen algo de ti, pero no es quien eres realmente. Si ya eres un creyente, como creo que todos son aquí creyentes, hay una buena noticia para ti. Tu identidad verdadera no debe estar basada en ti y no se basa en ti. Tu identidad no se define por tus virtudes o por tus defectos, por lo que dicen de ti otras personas o por lo que tú crees de ti mismo. Todo eso explica algo de ti, pero no te define. Los creyentes, colectivamente, individualmente, estamos en Cristo. El cuerpo de Cristo es creado en Jesucristo. Él es la cabeza del cuerpo, entonces todos nosotros como creyentes somos parte de ese cuerpo
que es de ese cuerpo de Cristo. Cristo nos define. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. En Él es en quien estamos. Y ahora vengo a esta expresión que usa Pablo. ¿Qué significa que esté en Cristo? ¿Qué significa esta expresión en Cristo, en el amado? ¿Qué significa esta expresión? La expresión en Cristo es una de las más usadas en el Nuevo Testamento. Esta frase parece simple, pero tiene un significado muy grande. Y ese significado es clave para un mayor entendimiento de nuestra vida como cristianos. Porque si yo vivo mi vida como cristiano basado en mi identidad de adolescente o en mi identidad de que toda mi familia fue alcohólica, voy a tener problemas. Entender qué significa estar en Cristo te va a abrir la vista en tu vida cristiana. Una buena forma de entender esta expresión es que cada cristiano está en una relación directa e íntima e interna con Cristo. Es decir, yo tengo mi cabeza, ¿verdad? Y todas mis partes son mías, ¿verdad? No soy una persona diferente en mi cabeza y una persona diferente en mis miembros, ¿o sí? Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es el cuerpo. ¿Entiendes esta relación? Es una unión total. Y es una unión tal que si tú has creído en Cristo como tu Salvador, como tu Señor, como tu tesoro, se establece una unión entre Cristo y tú, de tal modo que todo lo que Cristo es y todo lo que de Cristo puede ser compartido, es compartido contigo. Todo lo que Cristo es, excepto esos atributos que lo distinguen como Dios, como su omnipresencia, su omnisciencia, su eternidad, su ser infinito, todo eso no lo compartimos con Él. Pero todo lo que puede ser compartido con Cristo o por Cristo, nosotros somos eso. Y todo lo que Él tiene es nuestro en Él. En Cristo. Esa es mi identidad. Todo lo que diga Dios que yo soy en Cristo, eso es lo que realmente soy. No soy otra cosa que eso. Mi identidad principal es eso. Él te da una identidad. Él es quien te define. Lo que eres realmente está en Cristo. Es en Cristo. Recuerda, estar en Cristo significa estar unido a Él, atado a Él y ser partícipe de todo lo que es Él. De todo lo que es Él. En otra parte de la Escritura dice que Él es la vid y nosotros los pámpanos. La vid es un árbol, no es, ni siquiera lo podemos llamar árbol, es una enramada prácticamente nada más. Y los pámpanos son estas ramas donde van a nacer los racimos de uvas. Nosotros no podemos estar en la vid y ser manzanas, ¿verdad? Si nosotros estamos en Cristo, todo lo que Él es, somos nosotros. Algunas cosas que soy en Cristo o algunas cosas que te definen en Cristo son las siguientes. Algunas cosas que dice la Escritura que soy en Cristo. Primero, soy receptor de la gracia. En Cristo yo soy receptor de la gracia. Primera de Corintios 1:4. Si quieren verlo, podemos verlo. Primera de Corintios 1:4. En Cristo yo soy receptor de la gracia. Dice, gracias doy a mi Dios
siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Gracia recibiste en Cristo Jesús y tú eres receptor de la gracia. Quien eres tú realmente es un receptor de la gracia de Dios. Amén. Eres un receptor de la gracia de Dios. Eres también redimido. Romanos 3:24. Todo esto es quien eres realmente. Eres redimido, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Tú eres redimido en Cristo. Eres una persona libre en Cristo. Eres identificado en Cristo. Eres justificado en Cristo. Gálatas 2:17. Dice Gálatas 2:17. Y buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Y si nosotros somos hallados también pecadores, es por eso Cristo ministro de pecado en ninguna manera. Y si buscando ser justificados en Cristo. La única forma en que tú puedes ser justificado es en Cristo. Y tú en Cristo eres justificado, tú en Cristo has sido redimido, tú en Cristo eres receptor de gracia, tú en Cristo eres perdonado. Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros por medio a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Eres perdonado. Eres perdonado. En Cristo eres perdonado. En Cristo eres nueva criatura. 2 Corintios 5:17. El que ahora está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando tú estás en Cristo eres nueva criatura. No estás en proceso a ser una nueva criatura. Eres ya una nueva criatura. Cuando tú estás en Cristo eres una nueva criatura que está aprendiendo a vivir en esa nueva naturaleza, sí, pero ya eres una nueva criatura. Amén. El ser nueva criatura no es un proceso que tú puedas ganarte y que tú puedas conseguir. Es algo que Dios te da y que Dios te ha hecho. Tú eres nueva criatura. Ahora, ¿qué es mejor? ¿Qué prefieres? ¿Que te den una camisa parchada, arreglada, remendada o una nueva? ¿Qué es mejor? Una nueva, ¿no? Una nueva siempre va a ser mejor. Tú no eres un ser remendado, eres un ser nuevo. Así es. Perfectos delante de Dios también. Esa es tu identidad, la de ser perfecto delante de Dios. Colosenses 1:28. Dice Colosenses 1:28. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Perfectos delante de Dios. ¿Eres perfecto? Delante de los hombres eres perfecto. Alguien te ve y te dice, eres perfecto. Tú eres perfecto y yo te quiero imitar a ti porque tú eres perfecto. Yo no. Delante de los hombres me van a ver un montón de defectos. Pero el que yo sea presentado perfecto delante de Dios es solamente por la obra de Cristo y porque estoy en Cristo. Y porque Cristo se presenta perfecto delante de Dios es que yo me puedo presentar perfecto delante de Dios. No por lo que yo hice, no por lo que yo me gané, sino por lo que Cristo es. Amén. Somos vivificados, 1 Corintios 15:22. Recuerden, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y la gente sin Cristo está muerta en sus delitos y pecados. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En Cristo es
en quien tenemos vida. Las únicas personas que realmente tienen vida, que realmente viven, porque su vida espiritual está viva, son los creyentes. Si tú estás en Cristo, estás vivo. Ya no estás muerto. Ya estás vivo. ¿Te ha tocado estar con personas que tú sabes que están haciendo mal y no sienten nada en hacer lo que están haciendo? Simplemente no les importa porque están muertos. Pero cuando tú estás vivo, tú empiezas a ver las cosas diferentes. Tú puedes traer a uno creyente aquí y probablemente no se vaya a sentir a gusto porque están muertos. Pero tú te sientes diferente. Dices, ¿por qué ellos no pueden entender lo que yo siento cuando canto, cuando escucho su palabra? ¿Por qué? Porque tú estás vivo. Porque tú has recibido vida en Cristo. Tú has sido vivificado en Cristo. En Cristo eres hijo de Dios. Gálatas 3:26. Cada una de estas cosas podría pasarme explicándolas, pero quiero avanzar. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Si tú eres creyente, si tú estás en Cristo, eres hijo de Dios. No eres solamente una creación de Dios, eres un hijo de Dios. Tienes esa relación íntima con Dios porque eres su hijo. Cristo es hijo de Dios y es hijo de Dios. Si yo estoy unido a Cristo, soy hijo de Dios también. Eres libre también. Filemón 1:8. Sí, Filemón sí viene en la Biblia. Filemón 1:8 dice: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo, para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo y anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Dice, yo tengo mucha libertad para mandarte lo que conviene. O sea, Pablo está tomándose esa posición de libertad en la que está. Toda la epístola de los Gálatas, de hecho en inglés que estoy enseñando la epístola de los Gálatas todos los miércoles, llevo, no sé si 16, 17 semanas enseñando Gálatas. Ya estoy por terminar. En unas 5 lecciones más termino, yo creo. Espero. La posición del creyente, de tú como creyente, es que eres libre. Tú eres verdaderamente libre para servir y amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Verdaderamente libre para amar a Dios sin temor a ser condenado si fallas. Verdaderamente libre para que con todos tus actos en tu vida glorifiques a Dios. El creyente es verdaderamente libre. La gente cree que es libre, pero el creyente, el que está en Cristo, es el que es verdaderamente libre. Si tú estás en Cristo, eres verdaderamente libre. Y Efesios 1:3, donde comenzamos hoy. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahora, del versículo 3 al versículo 14 es una sola expresión. Todas las palabras que se dicen ahí conforman una sola oración, un solo párrafo. Lo tenemos dividido en versículos, pero es una sola idea la que está dando Pablo aquí. Es una expresión de júbilo, de alegría, de felicidad. De hecho, lo tengo marcado con signos de admiración desde el versículo 3 al 14. Es una expresión, una sola expresión de alegría. Imagínate, Pablo en la cárcel está expresando alegría y les dice: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Una persona en la cárcel, que ha sido llevada a la cárcel injustamente solamente por predicar a Cristo, está dando una expresión de alegría, está diciendo que él es bendecido en Cristo.
y que ellos, los que lo están oyendo, los que lo están leyendo, son bendecidos en Cristo. Y se hace extensivo a nosotros también. Ahora, todas estas cosas que hemos mencionado nos deben de provocar admiración ante la presencia de Cristo. Nos debe provocar amarlo, admirarlo, seguirlo, disfrutarlo y disfrutar, exaltar a Cristo sobre todas las cosas. Eso debe provocar en nosotros, porque no hay nada más glorioso que esto. Ahora, de todo lo que mencioné que somos en Cristo, que hay muchísimas cosas más que no mencioné, quiero resaltar y detenerme en esta solamente, en que somos bendecidos en Cristo. Todo lo demás fue una introducción para llegar al tema. Este era el tema. Pero quería explicar para que sepan más o menos el lugar en el que estamos. Su serie que están viendo es cosas que no ven, cosas que no se ven. Y esto definitivamente no se ve. Todo lo que mencionamos no se ve, pero es lo que realmente eres en Cristo. No eres como te vistes. Esto solamente es una expresión de tu gusto personal por algo y explica algo de ti solamente, pero no es quien realmente eres. Algunas de las cosas que mencionamos, todas las cosas que mencionamos, son quien realmente eres en Cristo, porque Cristo es quien te define, y lo que eres en Él y lo que tienes en Él es lo que realmente eres. De todo lo que somos en Cristo y que es nuestra verdadera identidad, vamos a resaltar esto. En Cristo tú eres bendecido. No serás bendecido, eres ya bendecido. Nuestra sociedad se basa en el concepto de solo consigues lo que te mereces. Si ganas algo, es porque compraste un boleto para ganártelo, ¿no? Nadie se gana la lotería sin comprar boleto, ¿verdad? Y en eso se basa nuestra sociedad. Pagas, recibes. Mereces, te dan. Y si te dan algo, pues dices, ok, tengo que encontrar una forma de estar a cuentas, ¿no? Con esto. Haces algo, recibes algo. Ese es el concepto dominante. Y es más, si tú vas y le das algo a alguien, probablemente esa persona se quede, ok, bueno, entonces en un futuro yo voy a tener que darle algo porque ya me dio algo. Cuando las mamás lo conocen más, cuando los niños empiezan a ser amables con ellas, es porque saben que quieren recibir algo. Cuando tú eres amable con tu esposa, los que están casados, es porque quieres también recibir algo, ¿no? Y estamos basados en este concepto de merecer, de conseguir solamente lo que te mereces. Lo opuesto completamente a esto es lo que es la bendición. Es recibir algo que no ganaste. Cuando Adán y Eva fueron puestos en Edén, cuando Adán y Eva fueron creados, Dios los bendijo. Ustedes son benditos, fructificados, multiplicados. ¿Habían hecho algo? No habían hecho nada. Estaban recibiendo la bendición. La bendición es recibir algo que no ganamos. Es recibir algo que no tenemos con qué pagar. Y no tenemos que pagar. Saber que Dios nos bendice choca con nuestra idea de esfuerzo personal, porque toda nuestra vida está basada en eso, en esfuerzo personal. Me esfuerzo tanto para ganar tanto, me esfuerzo tanto para tener esto, me esfuerzo para darle una buena vida a mi familia. Y está bien, es correcto eso, pero eso no te define. Lo que te define es que ya eres bendecido por Dios. No tenemos problemas al creer que Dios quiere bendecirnos. Nosotros sabemos y entendemos que Dios quiere bendecirnos. El problema viene cuando, con esta idea que nosotros tenemos de querer ganar las cosas, intentamos manipular a Dios para que Dios nos bendiga. El problema viene cuando quieres manipular a Dios para que Él sea bueno contigo, para que te dé, para que haga algo por ti. Y normalmente esa es nuestra actitud cuando estamos en alguna necesidad, nos acercamos mucho a Dios porque queremos que Dios nos escuche, o si tengo alguna petición delante de Dios, digo, ok, voy a ir a todos los domingos, voy a ir a la iglesia porque quiero que Dios me bendiga. Y tenemos esta actitud.
que choca con lo que es el concepto de bendición realmente. Y tenemos esta idea también de que si sufres lo suficiente, Dios te va a bendecir. Oye, Dios, o sea, ya sufrí mucho, entonces ya me puedes bendecir porque ya sufrí mucho, ya pasó el límite de todo mi sufrimiento, entonces ya bendíceme, ¿no? Imagínate, Pablo está en la cárcel, ha predicado, está en la cárcel por predicar. Imagínate cuál compensación tendría que recibir de Dios en esta vida para ponerse cuentas Dios con él, ¿no? Pero esa no es la idea aquí, no es la idea con Dios, no es la idea de la bendición. Tenemos esta idea también cuando ofrendamos y doy, Dios me va a dar el doble, ¿no? Pero con eso choca con la bendición. En eso no consiste la bendición. El cristiano es bendecido, recibe cosas de parte de Dios que no se ha ganado. Es más, que no se merece. Es más, que no ha hecho nada para merecerlo. Es más, que ha hecho todo lo contrario para no merecerlo. La bendición que Dios te da va más allá de las cosas materiales. Sí, Dios te va a bendecir materialmente. Dios puede hacerlo y lo hace. Tan estoy seguro que lo hace, que estás aquí y tienes ropa. Y tienes donde dormir. Pero la bendición que Dios da va más allá de eso. Mucho más allá de eso. La bendición de Dios en Cristo es espiritual. En el versículo 3 dice: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La bendición de Dios en Cristo es espiritual, está en lugares celestiales, es decir, es eterna. Todos los bienes materiales que tú puedas tener se van a acabar un día. Se van a acabar un día. Es más, si Dios te ha bendecido con salud, esa salud se va a acabar tarde o temprano. Va a haber un momento en que estés enfermo. Yo la semana pasada estuve enfermo el fin de semana, tuve gastroenteritis. Y tenía miedo de no poder llegar aquí, no poder estar aquí, pero en la semana Dios obró y estoy sano. Pero la salud se acaba. El viernes había comido muy rico, había comido carnetas, muy sabroso. Y el sábado amanecí enfermo. Todas las cosas materiales se acaban. Todo. Pero la bendición que viene de Dios es eterna. Lo primero que tenemos que entender de la bendición de parte de Dios es que Dios nos ha dado a Dios. Dios nos ha dado a Dios. Si estás en Cristo, eres bendecido. Somos bendecidos por Dios el Padre, por medio del Hijo, por el Espíritu Santo. Dios se entregó a sí mismo. Dios se encarnó. Dios el Hijo tomó forma de hombre y se entregó por ti, que has creído en Él. Dios se dio a sí mismo. En una boda, ¿quiénes son los únicos que no llevan regalos? Bueno, además de los gorrones. ¿Quiénes son los únicos que no llevan regalos? Los novios. Los novios, exactamente. ¿Por qué? Porque el novio se está regalando a la novia y la novia se está regalando al novio. Y eso es lo que Dios hace. Dios se da a sí mismo, porque no hay un mayor regalo que el darse a sí mismo. No hay un regalo más grande que alguien te pueda dar que su propia persona. Y eso es lo que Dios hizo. Dios se dio a sí mismo en Cristo. No hay mejor regalo que ese. Dios te ha dado a Dios. Dios te puede dar una casa. Dios te la puede dar. Dios te puede dar un mejor trabajo, una mejor familia. Bueno, la que tienes, pero que mejore. No que busques otra para que sea mejor. Dios te puede dar una buena educación. Dios te puede dar todo eso. Pero nada va a superar a que Dios se haya dado a sí mismo.
nada va a superar eso. Y si con eso no te sientes bendecido por Dios, con nada te vas a sentir bendecido por Dios. Dios también te ha dado la bendición de la santidad. Versículo 3 dice: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Versículo 4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Somos santos y sin mancha delante de Él. La opinión final y la que importa es la de Dios. Amén. El cómo yo me presente delante de Dios es lo que importa. Yo puedo verte no santo y con manchas, pero delante de Dios Él te ha bendecido en Cristo de tal forma que Él te ve santo y sin mancha. No por tus obras, sino por la obra completa y perfecta de Cristo. Amén. Es que Él te ve santo y sin mancha. Tú podrías pasar toda tu vida completa sin un solo error y aún así presentarte delante de Dios y no ser visto santo y sin mancha. La única forma que puedes verte santo y sin mancha es estando en Cristo. Y si tú estás en Cristo, tienes esa bendición de ser presentado santo y sin mancha delante de Dios. Versículo 3, ahí mismo, versículo 4, ahí donde estábamos, dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Él te dio la bendición de la elección. Dios en amor te eligió para que fueses suyo. Dios en amor te eligió a ti para que fueses suyo. Te eligió a ti, específicamente a ti. De toda la gente de Valle de Lincoln, te escogió a ti para que fueses suyo. El niño que recibió a Cristo ayer, en amor Dios lo amó. Amén. Antes de que Él hiciera algo bueno y malo o malo, Él lo eligió para que fuera salvo. Amén. No nos eligen en muchas cosas. Algunas veces cuando jugabas fútbol, a lo mejor te escogían al último porque eres el que peor jugaba, te ponían de portero. En la escuela a lo mejor presentaste exámenes de selección y no quedaste donde querías quedar. Pero Dios te eligió a ti. ¿Y cómo sé que Dios te eligió a ti? Porque creíste. Amén. Por eso sé que Él te eligió. Ahora también eres bendecido porque Él te adoptó. Versículo 5 dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual los hizo aceptos en el amado. Dios es tu Padre. Dios te adoptó en su familia. Tú no eras de su familia y Él vino y te adoptó a su familia. Así es. Él es tu Padre y no hay mejor Padre que Él. Él te adoptó. No somos extraños para Él. Algunas veces nuestros padres terrenales pueden tener errores y nosotros sentirnos extraños con ellos, no tan unidos con Él, pero Dios, que es el Padre perfecto, Dios te adoptó en su familia y eres completamente unido a Él. Tú no eras de su familia y Él te adoptó a su familia. Y ahora eres su hijo, con pleno derecho y pleno goce de todo lo que el Padre tenga para ti, porque está en Cristo, has sido adoptado. Tienes la bendición de ser adoptado, hijo suyo. Tienes la bendición de ser redimido. Versículo 7 dice: en quien tenemos redención por la sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia,
dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual ya había preparado en sí mismo. Él te ha redimido. Tú eras esclavo del pecado y por su sangre Él te liberó. Él te liberó de la condena, de la culpa y del poder del pecado. Y en un futuro Él te liberará de la presencia del pecado. En Cristo eres bendecido también porque tienes perdón y porque has sido perdonado. Versículo 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entender el perdón es entender que ofendimos a Dios. Nosotros éramos ofensores de Dios. Teníamos enemistad con Dios. Pero Él te perdonó. No por algo que tú hubieras hecho, sino por la obra de Cristo es que Él te perdonó. Tú necesitabas ese perdón, necesitabas esa reconciliación con Dios. Y Él te perdonó. No hay que pagar. Él ya lo hizo. Nosotros no hubiéramos podido pagar. Él nos bendijo con su gracia. Ahí mismo en el versículo 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La gracia es un favor inmerecido, es un regalo, es algo que Dios no ofrece, es algo que Dios da a quien Él quiere darlo, y a ti te dio salvación por gracia. A ti te mostró gracia. Su gracia es eterna, es inmerecida, es soberana, y es la única base de aceptación ante Dios. Porque Dios es santo, no lo olvidemos. Y solamente por gracia te buscó a ti, te salvó a ti, te amó a ti. Y por esa gracia eres acepto delante de Él. Tú no hiciste nada para merecer su gracia. Tú no hiciste nada para merecer su amor. Por pura gracia, por puro amor suyo propio, te salvó. Y eres bendecido con el sello del Espíritu Santo. Versículo 11 dice: en Él asimismo tenemos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el beneplácito de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de la gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu según la promesa, que en las arras de nuestra herencia, para la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria. Eres sellado por el Espíritu Santo. Él te da la bendición de garantizarte que eres suyo. Él te dio al Espíritu Santo, que eso garantiza que eres suyo, que eres posesión suya, que eres de Dios, y que cuando su reino eterno se manifieste, tú estarás ahí, porque eres suyo, porque Él te selló con su Espíritu Santo. Tú tienes al Espíritu Santo en ti. Si tú estás en Cristo, tienes su Espíritu. Si tú estás en Cristo, tienes el sello. Si tú estás en Cristo, tienes la garantía de que estarás con Él. Si estás en Cristo, estás unido a Él. En esa unión, todo lo que Él es, lo es para ti. Todo eso es tu verdadera identidad. No debes dejar que nada te defina aparte de eso. Hay cosas que pueden contar algo de ti, pero no eres quien realmente eres. Nunca te sientas insuficiente. Nunca sientas que no tienes nada, porque Él te ha bendecido.
no en el futuro, sino en el presente. Ya eres bendecido por Él. Sin merecerlo, sin ganarlo. Él no te ha dado todo eso porque eres maravilloso, sino porque Él es maravilloso. Y para que encuentres verdadera felicidad en Él, y para que encuentres verdadero valor en Él, eres bendecido con cosas que ni con todo el oro del mundo, ni con todas las posesiones del mundo hubieras podido ganar. Nunca las hubieras podido comprar. Debes entender, creer todo esto. Eso cambiará tu forma de vivir y de verte. Ya no tu propia luz, sino la luz de quien es Él. Cuando tú entiendes quién realmente eres en Él, vas a entender y vas a vivir la vida que debes de vivir. La vida en Cristo que debes de vivir. Porque si yo tengo mi identidad y toda mi identidad es de un pecador, entonces yo voy a decir, ok, bueno, yo soy pecador, entonces yo voy a pecar. Porque se supone que los pecadores pecan, ¿no? Pero si yo entiendo que yo soy santo y sin mancha delante de Él, entonces voy a tener algo en mí y su espíritu que me va a ayudar para dejar de pecar. Siéntalo, puede ser, me voy a levantar. Esto no es quién soy yo. Fallé, Dios, sí fallé. Ayúdame a continuar. Necesitas ver esto. Esto no se ve con tus ojos. Tus ojos físicos no lo pueden ver, pero tu espíritu sí lo puede ver. Las personas a tu alrededor van a ver el resultado de esto, que no ven con sus ojos, pero que está en ti. La vida del creyente, o la vida de quien realmente es el creyente, brota de su interior hacia afuera. Porque en apariencia puedes aparentar muchas cosas, pero quien eres realmente se va a notar porque va a brotar. No dejes que nada te defina, solamente deja que Cristo sea quien obre en ti, que su Santo Espíritu te muestre y te guíe quién realmente eres en Él y todo lo que tienes en Cristo. Y si solamente te quieres quedar con una cosa, quédate con esto. Eres bendecido. Ya eres bendecido. No tienes que envidiar nada de nadie. Tú ya eres bendecido con cosas que la gente no puede comprar ni puede ganar, y Él te las dio a ti. Vamos a orar. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque podemos venir a ella. Gracias.